miembros del jurado para la presente sustentación de tesis. El área, la oficina de egresados, la oficina de grados y gestión del egresado les da a ustedes un saludo cordial y la bienvenida correspondiente. Estamos continuando con la sustentación de tesis en la modalidad virtual, en la cual nos ceñimos a lo establecido en los artículos del reglamento. Para lo cual se les pide a los señores jurados, pueden abrir sus cámaras, y a la señorita tesista, en la cual vamos a hacer un paneo del lugar donde va a sustentar la tesis. Entonces, dejo a ustedes como miembros del jurado para ejecutar el acto de la sustentación, y más bien la señorita, por favor, si nos muestra el lugar donde va a realizar la sustentación. Gracias. Señorita Nila. Muy bien, muy bien. Entonces, señores miembros del jurado, dejo a ustedes con la tesista. Muchas gracias, hasta luego. Bien, muy buenos días. Según el protocolo de sustentación, vamos a dar lectura a la resolución de canal número 012-2021 virtual de canal DI FCCNM UNFB, que mediante el oficio 142 del 7 del 12 del 2020, la jefa de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado solicita que se dé pase para la sustentación en la plataforma virtual de la UNFB a la bachiller Nila Edith Guamán Moreano. En uso de las atribuciones conferidas al decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se resuelve, artículo primero, declarar expedita para la sustentación de la tesis caracterización molecular de Vaccinium floribundum cum Ushgai de la región Cajamarca mediante marcadores moleculares RAP, presentada por la bachiller señorita Nila Edith Guamaní Moreano, para optar el título profesional de licenciada en biología. Comunicar la expedición de la presente resolución de canal a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado para su ejecución y cumplimiento. Asimismo, la aspirante solicitará a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad acogerse a la sustentación en la plataforma virtual de la universidad y la designación del jurado correspondiente. Según el protocolo, luego de haber leído la resolución, entonces vamos, los tres miembros del jurado que estamos presentes, vamos a indicarle a la señorita Guamaní que pueda realizar la sustentación por 25 minutos. Adelante, por favor. ¿No se le escucha bien? ¿Podría mejorar su micrófono? En esta oportunidad tengo que presentar mi tesis, caracterización molecular del Vaccinium floribundum de la región Cajamarca. Les comparto mi escritorio. Para introducir sobre esta planta, el PGI es un verde nativo. Disculpe, no logro escuchar. Está bien, voy a acercar un poco más el micrófono.
Ahora sí. Está mejor. bien, está bien, muchas gracias. Como bien continúo, el pushgai tiene un fruto atractivo que son pequeñas bayas redondas y comestibles de color azul. Estas bayas tienen un alto potencial económico nutracéutico, como nutritivo, como medicinal. Tiene estudios que demuestran que tiene hasta 3 veces el contenido de antocianinas. Y si comparando al arándano comercial, el arándano comercial tiene estudios de que tiene tiene estudios que ayudan contra el tratamiento de cáncer y las vías urinarias. Entonces, considerando realmente en sí cómo es la fruta, entonces nosotros podemos indicar de que esto sí tiene un alto potencial nutracéutico. Tiene una importancia socioeconómica también como un alimento y como medicina para el poblador local, ¿no? Bien, esta fruta, esta especie, tiene realmente carencias de estudios moleculares. Si bien es cierto, tiene estudios botánicos. ¿Sí? Diga. Perdón, disculpa que te corte. Se ha dejado de proyectar tu presentación. ¿No se ve? Perdón. Bueno, al menos no la veo yo, o sea que tengo problemas yo nada más. No, sí se ve. Sí se ve. Estamos mirando. Bien, ¿continúo o esperamos Sí, a las...? continúe nada más. Soy yo la que no puede ver entonces. Continúe nada más, señorita. Ok, muchas gracias. Por lo que se ve la necesidad, ¿no?, de poder usar herramientas biotecnológicas para poder determinar o conocer un poquito más de la parte genética de esta planta. Bien, entonces, en conclusión, nosotros tenemos un problema que viene a falta de los estudios de investigación sobre diversidad genética, la poca difusión y reconocimiento que presenta el berry, o sea, solamente de manera local nomás nos encontramos, y también el desconocimiento del alto potencial del berry nativo. Bien, nosotros en la investigación lo que buscamos es conocer la información genética, los aspectos de estructura de variabilidad genética del pushgai. Y los estudios nos van a permitir estimar la diversidad genética y el potencial de recursos genéticos que posee. Bien, nuestros objetivos de manera general es estimar la diversidad genética del pushgai de las especies de las poblaciones de Cajamarca. Como objetivos específicos, nosotros queremos establecer el grado de polimorfismo del pushgai entre los individuos de la misma población y de diferentes localidades. También tenemos como otros objetivo estandarizar reacciones de PCR para la amplificación de los marcadores rápidos. Y por último, discriminar los marcadores del pushgai. Bien, para estudios de caracterización molecular, nosotros en este caso estamos utilizando marcadores moleculares RAPID. Esto nos va a permitir realizar un análisis molecular de diversidad génica y con la finalidad de obtener un conocimiento de la diversidad genómica de la especie, ¿no? Ese es principalmente el tema. Bien, nosotros utilizamos marcadores RAPIDs porque son unos marcadores que amplifican arbitrariamente cualquier región del genoma, ¿no? Tantos codificantes, regiones no codificantes, ¿no? Además también de que podemos obtener una cantidad ilimitada de números de losis. Y aparte de que también es un observador universal y también se han revelado estudios que reportan niveles de variación más altos comparados con otros marcadores. Para el análisis molecular de la diversidad se emplean lo que son medidas de variación genética. En este caso, diversidad genética por el porcentaje de polimorfismo, el número de alelos por locus y lo que es la heterocigosidad. También podemos recalcar los términos de identidad génica y distancia génica. Lo que es identidad génica nos se refiere a los grados de similaridad entre individuos de las especies o de diferentes especies. Y lo contrario a eso serían distancias genéticas, ¿no? Nos permite ver el grado de diferenciación entre especies de la misma manera, ¿no? Y con otras especies. Para comenzar, nosotros utilizamos, las muestras fueron colectadas a partir de
de la región Cajamarca, las muestras correspondientes de los distritos de Encañada, Namora y Yacanora, en proporción de 15, 15, 1, Gregorio Pita 12 individuos, Chalamarca 1 y Conchán 2. Estas son muestras de un proyecto que recolectó estos genotipos, estos ecotipos, perdón. Bien, la extracción de ADN se realizó a partir de plántulas que se mantenían in vitro en el proyecto, en el Centro de Investigación de Recursos Genéticos, Biotecnología y Bioseguridad, el laboratorio CIRGEP de la Universidad Agraria de La Molina. Al lado nos muestra un gráfico en donde que representa las provincias, Chota en la parte superior, Cajamarca y San Marcos. Bien, con respecto a la metodología, parte a partir de las plántulas, las hojas de las plántulas, las hojas jóvenes de las plántulas que se encontraban in vitro. Entonces, mediante el protocolo de extracción de ADN del CIRGEP, nosotros, pude haber realizado el procedimiento a partir de la ruptura, las fases de ruptura, fase de precipitación y purificación, para obtener un ADN, un buen ADN. Bien, lo siguiente, lo que corresponde, vendrían a ser lo que son validación de ADN mediante electroforesis en gel de agarosa. Allí podemos evaluar lo que era la integridad del ADN obtenido. Posteriormente, nosotros realizamos una estandarización de las condiciones de PCR. Allí se probaron los 15 primers. Dentro de las estandarizaciones se evaluó los valores de concentración del master mix, también parámetros de las condiciones de amplificación, váyase a decir temperatura, número de ciclos, y también es importante lo que es la temperatura de annealing por cada primer. Luego se tuvo que realizar lo que es una prueba de presencia de variación alélica para verificar si estos primers podían detectar individuos heterocigóticos. Luego, a partir de allí, se hizo la selección de 3 primers, que eran PJ18, OP1, OP04, y se procedió a correr por electroforesis el total de las muestras. Posteriormente se hizo la lectura de las bandas, que se denomina genotipaje, y esto se procedió a introducir en un programa denominado PopGene 1.32, que nos permitía medir la diversidad genética de las especies. Bien, en la tabla 1 se muestran los valores y concentraciones que nosotros estandarizamos. Estos son los valores que nosotros utilizamos para el total de las muestras, el 46 para los primers seleccionados. Y en la segunda tabla, las condiciones de PCR. Las condiciones de PCR, se fue modificado a partir de Rodríguez Chagón, que son dos etapas de ciclos, en la que se disminuía la temperatura de annealing. Y eso dependía bastante del tipo de marcador. Bien, en este cuadro observamos lo que son los 15 primers. Principalmente vamos a irnos a lo que son las temperaturas óptimas halladas. Primero lo que se hizo es tratar de hallar la temperatura óptima para cada primer y descartar las marcadores que no habían amplificado correctamente. Lo siguiente se fue a revisar el número de bandas obtenidas por los marcadores. Si es que estos tenían pocas cantidades, entonces también pasaron a ser descartadas. Y posteriormente se hizo el análisis de las que quedaban, el análisis de variación alélica. Y si permitían una buena variación alélica, si permitían reconocer o establecer una buena diferenciación, entonces fueron escogidas las 3 primers, PJ18, OP01 y OPO04. Esto es el patrón del primer primer, el PJ18, que nos proporcionó 14 alelos. El rango de peso de las bandas estaba dentro de 400 a 2450 pares de bases. Esto representa lo que son los patrones. El perfil de bandas del primer OP01 nos proporcionó 10 alelos. Esta es la imagen del perfil de bandas del primer OPO04 y eso nos proporcionó 9 alelos. Bien, cuando nosotros analizamos lo que son los resultados, nosotros podemos en la primera gráfica observar la proporción o la relación entre
el número de bandas y los marcadores. Y ahí se puede notar claramente que el primer BJ18 fue el que nos determinó mayor cantidad de bandas polimórficas y no presentaba bandas monomórficas, a diferencia de los primer OP01 y OP04. En la siguiente tabla nosotros podemos determinar o verificar que el BJ18 presentaba un polimorfismo de un 100%. En la siguiente tabla se puede verificar lo que es la relación entre el porcentaje de loci polimórfico para cada población. Se demostró que la población de la encañada es la que presentaba mayor porcentaje de polimorfismo en sus genotipos. Y también se ve que no se pudo analizar Yacanora y Chalamarca debido a que presentaba solamente un individuo en la población. Siguiente, el cuadro nos permite verificar lo que es los datos de diversidad genética, principalmente el H, el coeficiente de diversidad genética de Ney, para el total de las poblaciones, y el índice de información de Shannon, que ambos índices nos determinan la diversidad genética. Y si se dan cuenta, se pueden verificar que el primero fue analizado por el BJ18, que nos determinó 14 locis, y 28 locis el total de los tres marcadores. Se puede verificar que el dato es de 0.21, el coeficiente de diversidad es de 0.21 a 0.25, y el índice de información de Shannon nos arroja un número de 0.33 a 0.39. Este dato se encuentra o nos otorga lo que es una moderada variabilidad genética, dado que un 0 representa un valor mínimo y 0.5 un valor máximo. Este cuadro nos permite diferenciar lo que es la diferenciación genética entre las poblaciones. Aquí se hizo el análisis por grupos que correspondían a las provincias. Cada provincia, la primera con 3 poblaciones, la segunda con 2 y la tercera solamente Gregorio Pita. Acá es importante el valor del coeficiente de diferenciación genética entre las poblaciones, que fue de entre 0.25 a 0.28. En porcentaje sería un 28% de diferenciación genética entre poblaciones. Y este dato también nos permitió estimar el flujo de genes. El flujo de genes en ambos nos sale mayor a 1. Y esto es lo que indica es que hay presencia un grado moderado de intercambio genético entre las poblaciones. El siguiente cuadro es un cuadro que nos presenta lo que es la identidad génica y distancia genética. La diagonal, los datos así, la parte superior nos permite ver la similaridad genética, y eso se realizó entre las poblaciones de Namora y Encañada pertenecientes a la provincia de Cajamarca. En la diagonal para abajo nos presenta lo que es los datos de distancia genética, cuál fue mayor entre las entre las poblaciones de Gregorio Pita y Chalamarca. En la siguiente imagen nosotros podemos identificar un dendrograma que fue producido mediante la matriz de distancia y identidad génica, en la cual nosotros podemos identificar lo que son las poblaciones un poco más similares, ¿no? Y la distancia que tiene Chalamarca con las demás poblaciones, con Cham. Como discusiones, nosotros podemos identificar que ese es el primer reporte del uso de los marcadores RAPIDS de Vacine Floribundo. Anteriormente, un estudio, Cobo, en el 2014, había realizado un estudio de diversidad genética del mortiño en Ecuador, allá se le dice mortiño. Lo que obtuvo ellos es que obtuvieron que Vacine Floribundo, de Ecuador, presentaban una moderada variabilidad genética muy similar a nuestros resultados. Podemos identificar también el índice de información de Shannon, que para nosotros nos salió entre 0.33 y 0.39. Este valor es menor al reportado por Garonsky. En el 2017 él reportó un valor de 0.5, muy variable para lo que son Vaccinia corimbosum. Y también, en contraste a eso, Solati reportó en el 2015
bayas silvestres de Vaccinium myrtillus un valor de 0.11 y 0.24, por lo que nosotros podemos determinar de que es un valor medio, ¿no? Frente a esos dos especies. También nosotros podemos indicar acá que los primer BJ10, BJ7 y OPI01 no tuvieron amplificaciones definidas, pero acá hay un asunto porque los autores Carvalho, Watch y Garonsky habían identificado que estos marcadores tenían unos buenos perfiles de bandas, entonces eso es un contraste a lo que nosotros hemos obtenido. Como conclusiones podemos identificar que las especies o los genotipos de Vaccinium floribundum puchkai de la región de Cajamarca refleja una moderada variabilidad genética entre las poblaciones. También se determinan que esos 3 marcadores tienen una alta capacidad de discriminación entre individuos de las 6 poblaciones evaluadas. Como recomendaciones, nosotros podemos indicar que se podrían optimizar los valores de master mix, pero para cada primer, ¿no? Porque si bien es cierto, a nosotros salió el patrón de bandas, pero no era muy definido, no te permitían realizar una correcta investigación. Y también recomendamos analizar con un mayor número de ecotipos por población. Bueno, mi agradecimiento al proyecto de domesticación de berries nativos de la región Cajamarca, relacionados al arándano mediante el uso de herramientas biotecnológicas. Este proyecto fue realizado por el laboratorio CIRGEP de la Universidad Agraria de La Molina, y también quiero agradecer al Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal porque me ayudó en el desarrollo de la tesis, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con las preguntas de todos los miembros del jurado y vamos a iniciar con la magíster María Elena Rodrigo Rojas, por favor, sus preguntas. Sí, claro, gracias, doctor Yanacone. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la tesista por excelente trabajo, más aún porque, bueno, muy buena presentación, bastante clara, precisa, los objetivos y los resultados también, y más porque no contribuyen esos trabajos a poder resolucionar algún problema, ¿no?, de índole nacional. Creo que trabajar con productos naturales y más de nuestro Perú hacia adentro, recursos naturales como por ejemplo con las antocianinas que mencionas, ¿no? Para mí realmente ha sido muy valioso leer tu trabajo y aterrizar en esto de que más, ¿no?, 3 veces más que el arándano, me ha llamado mucho la atención. Es más, yo también trabajo con sustancias con productos naturales, ¿no?, buscando estos valores agregados, ¿no?, con respecto a sustancias antioxidantes, y las antocianinas pues son parte de ello. Bien, mira, más que una pregunta, no sé, es un comentario, ¿no? Es de decirte lo siguiente. Es interesante conocer la existencia de estas especies con potencial nutracéutico, como has comentado, sobre todo, ¿no?, que estamos hablando de productos o especies comestibles. Digo ello por el potencial como fuente de antioxidantes y el contenido de color. Como sabemos, ¿no?, la industria está en la búsqueda de estos colorantes para uso alimentario, ¿no?, para la empresa farmacéutica, cosmética, etcétera, dada la restricción cada vez más creciente, ¿no?, que hacia los colorantes sintéticos. En Europa también hay una restricción en esta parte de lo que es usar de repente metales pesados para generar diferentes colores, ¿no? Seguramente con alguna literatura de esta naturaleza te has topado. Bien, entonces después de este largo comentario, quisiera más una curiosidad, ¿no? ¿Has visto la posibilidad de, si bien es cierto, tú has aplicado toda la parte molecular genética, ¿no?, con una técnica muy eficiente, ¿tú has visto la posibilidad de repente de poder hacer un mapeo, ¿no?, con este tipo de productos, de repente con arándanos,
de repente con maíz morado y con otros que hay en la selva, ¿no? Que también contienen este contenido de antocianinas. No sé, es más que una pregunta, es una curiosidad. Bueno, gracias por su pregunta. Yo quisiera indicar que en este caso la fruta del puchgay es una fruta, como usted lo ha dicho, silvestre en primer lugar y no muy estudiada, no muy reconocida. Y bueno, no habría ningún problema en realizar un mapeo o una comparación genética de repente con otras especies que presentan esta característica, ¿no? Y también, ¿por qué no? O sea, mejorarlo, ¿no? O sea, identificar estos pequeños, no sé si puedes decir, regiones del gen, ¿no? Que pueda tal vez, que mejorar, ¿no? Que se pueda mejorar o que se pueda utilizar en esos estudios de mejoramiento, ¿no? Que contribuyan al desarrollo de esta planta, al desarrollo de futuras investigaciones que nos permitan, por ejemplo, repotenciar el material. Y bueno, eso es respuesta, ¿no? Gracias. Yo creo que también podríamos agregar, ahora que está muy de moda la biología sintética, ¿no? Esto de poder hasta insertar, ¿no? Bueno, ya nos vamos más allá, ¿no? De insertar genes que tengan esta característica muy, muy, muy interesante. Realmente me ha gustado mucho tu trabajo, te felicito nuevamente. Y bueno, creo que más preguntas de repente serían técnicas, pero la forma como lo has presentado y bueno, la asesoría que también has tenido ha sido muy, muy buena, muy eficiente. Conozco al doctor Carlos Escoto, perdón. Y así que nada más. Nuevamente felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas de la magíster Rodrigo. Ahora vamos a pasar con la magíster Mónica Margarita Velarde Vilches para que haga sus preguntas del caso. Sí, buenas tardes a todos. En realidad sí también tengo que felicitar por el objeto del estudio, ¿no? Debido a que, como lo ha mencionado la colega, tenemos innumerables recursos que todavía faltan valorar, ¿no? en nuestro país, y este es pues uno de los trabajos que van a permitir conocer, como lo has mencionado. Un poco yendo a la metodología que aplicaste, desde ese punto de vista metodológico que has usado, ¿cuál sería la justificación para desarrollar en el desarrollo de esta investigación, ¿no? Específicamente el uso de la técnica que utilizaste? O sea, lo has explicado, pero de repente me gustaría que puntualices esa justificación, ¿no? De por qué elegiste esta técnica. Okay. Bueno, para responderle su pregunta, en primer lugar, el marcador RAPID es un marcador muy, muy, muy importante y muy bueno, muy útil, a diferencia de otros marcadores. Sí tiene problemas, puede ocasionar esos problemas de reproducibilidad, pero más allá de eso nos otorga, no sé si decirle facilidades, porque nos permite identificar variaciones genéticas, ¿no? Muchas de estas variaciones genéticas, y eso es al azar, porque muchas otros marcadores, llámese SCRs, por ejemplo, solamente determinan una secuencia en específica, ¿no? En cambio, la utilidad del marcador RAPID es que va a poder identificar todas las regiones, tanto codificantes como no codificantes, pues de un genoma, ¿no? De un individuo, y a la vez, como el trabajo de tesis, te puede permitir estudios de diversidad, ¿no? O sea, acá no estamos viendo lo que son hasta el momento características, sino estamos evaluando simplemente el genoma. Y también puedo recalcar que esto se hizo en base a marcadores moleculares RAPID, porque bueno, no teníamos todavía la secuencia completa del pushguy, ¿no? Entonces, este es un preestudio para los futuros estudios que se podrían hacer, ¿no? Y también indicar que el marcador, los RAPIDs, son mucho más fáciles y más accesibles de conseguirlo, ¿no? También, o sea, no es tan complicado. Y con respecto a la metodología, es un poco como más fácil, podría decir, más metodológica, porque no necesita, por ejemplo, como
AFLPs o RFLPs, reactivos más caros, fluorescentes, por ejemplo, sino que simplemente viene a hacer lo que son extracciones de ADN y lo que es un termociclador. No necesitas muchas más cosas, pero sí te da resultados, ¿no? Como quien dice, sí te da resultados, pero no estaría mal acoplar a este estudio lo que son los marcadores ISSR, porque ellos también, se puede decir que un estudio realizado por ambos marcadores podría completar lo que es el estudio, ¿no? O sea, nos podría dar resultados más completos, ¿no? Eso sería todo lo que puedo indicar acerca del marcador y la metodología del por qué lo utilicé. Claro, perfecto. Esta elección de esta metodología, el uso de estos marcadores, de alguna manera se puede comparar, es decir, ¿te ha restado reproducibilidad? ¿Tú, o no podrías concluirlo todavía? Bueno, realmente tiene que ver bastante el marcador, el tipo de marcador que se utiliza, porque hay unos marcadores, por ejemplo, el PJ18, que presentaron en el control negativo, por así decirlo, apenas una banda, ¿no? O sea, una pequeña banda. Sí, siempre se puede esperar tener alguna imperfección, ¿no? Por así decir, por la capacidad del RAPID, pero nos ha mostrado esa eficiencia, nos ha mostrado un montón de bandas que no podemos obtener. Y como les mencioné, lo bueno de esto es que las bandas, o sea, ya sea que se repitan o desaparezcan, nosotros no contabilizamos, ¿no? O sea, si aparecen en el control negativo, ya sea cualquier imperfección que se haya podido utilizar, nosotros lo que he tratado de hacer es mantenerlo lo más correcto, ¿no? O sea, si es que se repetían, simplemente yo no tomaba esta banda en consideración. Entonces, de esa manera yo evito un sesgo por parte del análisis de los patrones y la información que yo tengo a través de esos patrones de banda. De acuerdo. Por último, de repente también un poco en las conclusiones a las que llegaste en los resultados, de acuerdo a los resultados que obtuviste, si podrías inferir algo sobre la heterogeneidad de la especie. Bueno, yo puedo así a grosso modo decirles que sí hay mucha presencia de individuos heterocigotos, entonces por ende puedo determinar que es de carácter variable, ¿no? En la que si más adelante nosotros podemos identificar, o sea, la característica nos podría dar mayor información todavía con respecto a los análisis de individuos heterocigotos, ¿no? Que es lo principal. Ok, eso sería. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias también. Le damos a la magíster Mónica Velarde. Y bueno, también me auno, Nila, a las felicitaciones, un trabajo bastante interesante. Bien, a ver, yo tenía también algunas preguntitas con relación a este berro nativo cajamarquino, ¿no? Que nos ha estado explicando. Yo quería saber si el término ecotipo, que es el que has empleado, sería, digamos, el adecuado, tomando en cuenta que quizás las localidades no eran tan distantes entre sí. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, le explico. Bueno, en primer lugar, en base, esta tesis está basada, ¿no? A partir de las colecciones que se hicieron para el proyecto de Berries. Y el proyecto de Berries principalmente lo que había hecho es colectar no solamente Vaccinium floribundum, sino un montón, bueno, no decir un montón, sino que las especies que se consideraban pues para esos estudios. Entonces se hizo, por así decir, la colecta así de manera general. Es cuando el estudio continúa y se realizan los estudios taxonómicos de todas las colectas, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí partió el término de ecotipo, bueno, por mi lado, ¿no? Que si bien es cierto, el término debería ser genotipo, pero yo lo asocié bastante a los términos que estaban en ese momento. Y una vez que se realizó la clasificación taxonómica, ¿no? A nosotros nos proceden a entregar
no sé, un listado de todas las especies encontradas y el lugar donde eran de su procedencia, ¿no? Y bueno, ahí es donde que, bueno, nos damos con no sé si una sorpresa de que algunas poblaciones solamente contenían un individuo, pero esto no permitió, o sea, no permitió seguir con el estudio, ¿no? Porque esto también podría significar que no se hayan podido encontrar o no hayan podido encontrar más genotipos, en este caso, de esta especie, ¿no? O sea, hay dos por así decir, dos conclusiones en este lado. Por un lado, nosotros podemos determinar mayor diversidad genética, pero si bien es cierto, como se presentó en las imágenes, dos poblaciones exactamente que eran Chalamarca y Yacanora fueron, bueno, no se pudieron realizar análisis estadísticos porque simplemente presentaban un solo individuo, ¿no? Y bueno, sí sería recomendable que se pudiera hacer, bueno, tal vez una mayor colecta, ¿no? Una mayor mapeo en el caso de tal vez en otros sitios, en otros departamentos, ¿no? De repente no sé, en otros departamentos donde que se haya identificado esta especie, ¿no? Vía botánica, ¿no? O sea, puede decir, creo en La Libertad, Ancash también, en la literatura encontré que sí se había reportado estas especies, ¿no? Entonces sí sería bueno realizar un poco el análisis, ¿no? O el análisis con estos marcadores ya establecidos y determinar mejor un mejor estudio de diversidad, tal vez con mayor cantidad de individuos por poblaciones. Ok, pero está claro que como ha seleccionado Cajamarca, porque toda la literatura señala que es el área que tiene mayor diversidad de berries nativos, y eso está bastante bien, ¿no? Quizás lo que yo te preguntaba era con relación a las localidades, podríamos considerar que son ecosistemas diferentes, los que han sido evaluados, porque por ahí viene la definición de ecotipo. Pero está interesante lo que es indicado porque podría haber en otras regiones del país, y eso también está bien. Bien, yo tenía también otra preguntita, claro, va a lo que sigue, digamos, de este trabajo. Digamos que has hecho una genotipificación, ¿no? Empleando pues estos biomarcadores. Con lo que has visto tú, ¿qué criterios crees que se podrían usar para ver un poco de morfotipos, un poco la parte morfológica? Claro, no es parte de tu trabajo, pero de repente al evaluar has ido mirando alguna correspondencia, algún carácter que podría ser importante, todavía no relacionado con los marcadores, pero podría ser. ¿Qué opinión tienes, Neila? Sí, por ejemplo, no está en estas diapositivas, pero en la literatura que yo pude hallar, se estableció, bueno, se mencionaba que habían 4 variedades de estos llamados arándanos nativos en las localidades, ¿no? Y lo que correspondía, bueno, para Pushgai era que, bueno, lo siguiente a mi investigación podría ser interesante poder, tal vez, determinar o hallar tal vez ciertas bandas, ¿no? Ciertos alelos que me permitan diferenciar estas variaciones, estas variedades. Y bueno, en la literatura allí había una variedad que era tóxica, ¿no? Entonces allí podríamos aplicar lo correspondiente al estudio, ¿no? Y tal vez reconocer o identificar las variedades que sean las más que tengan unas buenas características, ¿no? Morfológicas que nos permita mejorarlas, nos permita identificar, ¿no? Entonces eso es lo que yo considero principalmente el objetivo, ¿no? De seguir con eso. Claro, porque estos estudios de diversidad genética son importantísimos, ¿no? Están dentro de lo que es el Plan Nacional de Biodiversidad y también de Ciencias Básicas, ¿no? Que es algo que se tiene que hacer. Pero como bien indicado, entonces, digamos, lo que seguiría es poder ver si la genotipificación que has encontrado, los diversos ecotipos que has encontrado empleando con estos 3 marcadores claves, pudieran corresponderse a algunas características morfológicas visibles, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? Pero sería eso, digamos, una recomendación interesante.
Muy bien. En los últimos años, a mí mi última pregunta, habrás podido notar que está entrando mucho la parte ética en los proyectos. ¿Qué podrías tú comentar con relación a aspectos éticos de tu proyecto? Claro, no era constitutivo en tu formato que has presentado, pero quería saber tu opinión. Bueno, tratándose de especies vegetales silvestres, bueno, no se trata de humanos, no habría, por así decir, un problema ético, pero sí se podría considerar muy ético que esto no pase o no vaya más allá de las fronteras de Perú y centrarse más en lo que es darle la importancia necesaria al estudio y tal vez aplicarlas, ¿no? Con el objetivo de mejorar lo que es los pueblos o pues las condiciones de las personas, porque como bien es cierto, esto es algo esto es algo que vas a encontrar allá muy diferente que se encuentran acá el arándano comercial, que es muy caro, ¿no? Es como decir que la población tiene el alcance de la mano a este fruto que ya ha sido adaptado, que está creciendo de manera natural. Entonces, no sé si por ese lado ético creo yo que el estudio debería tener esa importancia de tal vez de alcanzar, ¿no? De que no se quede simplemente acá, sino que tal vez continuar y llevarlos hacia el poblador, ¿no? Entonces, creo yo por ese lado sería importante, ¿no? Porque no creo que haya otro problema ético más que, bueno, ese. Y bueno, ¿no? Si es que no quisiera sacar los materiales de acá, y bueno, sería no ético hacer uso de eso, ¿no? Indebido de estos genotipos. Claro, muy bien, nos has dicho algunos aspectos, pero toma también en consideración que para el caso de flora, recursos vegetales, entonces, en primera instancia, si se han hecho colectas, entonces el mismo nombre dice, estas recolectas requieren permiso para poder hacer las colectas, porque se han evaluado, digamos, tomado la muestra en áreas naturales. Y digamos, ¿no? Entonces eso también es una parte ética, o sea, no solamente la parte ética es la parte humana, y tampoco con animales de laboratorio, no es lo único, también entran en estos otros componentes, ¿no? Y el otro aspecto es que últimamente también se está pidiendo, el INIA está, digamos, es la entidad, según los convenios pues, de índoles internacionales, y a veces ya se está tendiendo a hacer lo que se llama una especie de documentación de acceso a recursos genéticos, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Entonces, esos son los aspectos éticos, ¿no? Que también habría que tomarlos en cuenta. Seguro que lo han hecho, pero no se ha colocado en el documento. Sí, tal cual usted dice, sí, yo he escuchado, bueno, el proceso que realizó el proyecto de investigación y obviamente, tal cual usted está mencionando, sí se necesitaron estos ciertos rellenar, ¿no? O llenar o adaptar a estos permisos, porque, bueno, o sea, si bien es cierto, estás incorporando o estás metiendo, estás colectando, ¿no? Estás trabajando con productos naturales, no, así nomás, no, que no se puede, pues, como decir, bajar de un árbol acá, ¿no? Común. Entonces, sí, yo tengo entendido que sí se ha realizado esos permisos, pero no creí conveniente, bueno, adjuntarlo, pero sí lo podría hacer. Le pediría bueno, al laboratorio encargado bueno, ¿no? Una copia de esos permisos y no habría ningún problema con respecto al estudio, ¿no? O a la tesis. Claro, en realidad lo que necesita todo eso tiene un número de resolución, seguramente es del CERFOR para el permiso de colecta, y bueno, no sé si se habrá pedido, pero me imagino que sí, porque la agraria está al frente del INIA, entonces ahí también hay seguramente de acceso a recursos genéticos, que es otro documentito. A veces se hace todo junto. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte que viene, que es la deliberación, y por lo tanto vamos a pedir pues al
gestor, la parte administrativa de la sala, que permita que nos quedamos solamente los miembros del jurado para deliberar. Está bien. Buenas tardes, ya se le retiró al alumno número 85-2020 Minedu, resolución rectoral número 7422-2020, Consejo Universitario del 24 de julio de 2020, la bachiller doña Guamaní Moreano Nila Edith, escuchada la exposición y las respuestas a las objeciones formuladas por los miembros del jurado, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, en fe de lo cual firmamos la presente acta, ¿no? El presidente, doctor José Alberto Yanaconde Oliver, la magíster Mariana Rodrigo y la magíster Mónica Margarita Velarde Vilches, secretaria y miembro respectivamente. Magíster Juan Arcadio como decano. Y jefa de la oficina de grados, general de grados, la químico farmacéutico Carmen Fernández Arroyo. Muy bien, felicitaciones. Entonces vamos a proceder ahora a hacer la juramentación. Entonces, Nila, te vamos a pedir que una de tus manitos las puedas alzar, algo así. Ahí está, muy bien. Entonces, juramento para el ejercicio de la profesión de licenciada en biología. Juráis por Dios y por la patria ejercer con ética y sin discriminación alguna la profesión de licenciado en química, cumpliendo con los valores resaltados en el perfil del biólogo villarrealino. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premien, sino que ellos os los demandan. Entonces, felicitaciones. Tenemos una nueva bióloga para la sociedad peruana y mundial. Y de esta manera estamos cerrando el acto de sustentación. Felicitaciones. Felicitaciones también al asesor, al doctor Carlos Escoto, por el asesoramiento. Gracias. Agradezco bastante al profesor Carlos Escoto. Igualmente, felicidades para el doctor Escoto. Muy buen trabajo, muy buena asesoría. Gracias a ustedes. Felicitaciones a todos. Felicitaciones, Mila, que te vaya bien. Éxitos. Bueno, entonces damos por cerrada la sesión. Si quieren alguien decir algunas palabras más, si no, ya estamos cerrando. Solamente agradecer a ustedes por su paciencia y bueno, su atención y yo más todo estoy muy feliz de haber sido aceptada y realmente deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan entonces bonita tarde. Buenas tardes Igualmente. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.